se hacían barcos y no la Semana Negra, que se podía hacer en otro lado perfectamente. Pero bueno, aquí ha caído una industria, y con la industria miles de trabajadores que trabajaban aquí, ¿no? Y esta es la tónica que tenemos generalmente en todo el mundo. Si hoy en el mundo pusiéramos un alfiler con una bolita negra, pues veríamos de que el mundo es un conflicto laboral total, ¿no? Que manda el sistema capitalista y que toma las medidas pertinentes, y que quizás la lucha y la respuesta social no esté siendo la que debía. Bueno, entonces yo voy a pasar a presentar a los compañeros y a las compañeras que estamos hoy aquí en esta mesa, porque tenemos muy poco tiempo. A las 6 de la tarde hay otra charla, y aquí sí es muy riguroso con los horarios. A las 6 de la tarde, si no terminamos, nos echan, porque viene la siguiente. La Semana Negra funciona así, pero creo que es un buen escenario para dar a conocer pues, los conflictos que existen en el mundo, las distintas cosas que se están tratando aquí durante 10 días, que se ponemos en el escenario del mundo pues muchísimos problemas. Aparte de los problemas laborales, ponemos muchísimo más, ¿no? Y por aquí pasan pues 1,5 millones de personas. Creo que es muy importante, aunque sea poco tiempo, porque la charla se va a grabar, se va a difundir y se puede conocer más ampliamente, ¿no? Entonces hoy tenemos aquí a compañeros y compañeras, empezando por la derecha, al compañero José Antonio Zan, de Alcoa de San Ciprián, la única empresa que queda viva, que resistió. Tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Tenemos que es presidente del comité de empresa de Alcoa, y es el secretario, si no me equivoco, de Industria de Comisiones Obreras de Lugo, ¿no? Bueno. Bueno, el compañero de Zumosol, que han estado llevando una lucha en Palma del Río, en Córdoba, que nos contarán después, que se llama Agustín Jiménez, que es secretario de Industria, si no me informaron mal, de Comisiones Obreras. A mi derecha está el compañero italiano de Italia, de una empresa italiana, que han llevado una lucha también impresionante, que es, ¿cómo se dice? Colectivo Fábrica. No sé si lo pronuncio bien o no, que es de Florencia, de las afueras de Florencia, ¿no? Y han vivido un conflicto ahí muy duro, muy importante, y que ellos nos contarán la experiencia. Y luego tenemos a mi izquierda dos compañeras de la Suiza, que el conflicto de la Suiza aquí en Gijón sí que le conocemos, que son 5 compañeras y un compañero que están procesados, que pueden ir a la cárcel con la condena que tienen. Hay que decirlo claramente, es un riesgo que tienen ahí. Que esto es el mundo al revés. Resulta que, por defender un tema de una compañera que estaba sufriendo acoso sexual, resulta que los que la defienden son los que pueden ir a la cárcel, y el acosador es el que está libremente por ahí, ¿no? El mundo al revés, como podéis ver en el mundo laboral. Bien, pues nada, vamos a empezar la charla, porque yo no quiero perder más el tiempo, y voy a empezar por la parte de la derecha. Vamos a darle la palabra a Zan. Yo creo que podemos utilizar 5 minutos para hacer una exposición. Luego, si nos sobra tiempo, ya veremos lo que hacemos, pero que se entienda que el tiempo es limitado y que no podemos extendernos mucho más. O sea, que sinteticéis al máximo lo que podáis para contar vuestro conflicto. Entonces, bueno, Alcoa, como decía antes, es una empresa que luchó, que de las 3 empresas que había en España es la única que se mantiene como Alcoa, que siguen trabajando a pleno rendimiento toda la plantilla, y las otras pues ya conocemos el destino. Entonces, Zan, tienes la palabra para explicarnos vuestro conflicto. Bueno, como tengo fama de hablar demasiado... Sí, mucho, eso sí. Voy a intentar ser un poco corto o pare con palabras, pero bueno. A ver, en realidad en 2020, en mayo de 2020, nos pusieron un ERE encima de la mesa. Casi la totalidad de la plantilla estaba afectada por ese ERE, y como todos sabéis, supongo por la planta de Avilés y de A Coruña, ya llevamos unos años luchando con ellos. En ese ERE era por causas del precio de la energía, fue lo que se basó Alcoa.
Nosotros, entre otras cosas, ya nos habíamos anticipado y en el mes de marzo yo con un amigo que tenía en la federación fuimos a ver empresas de renovables y buscamos un precio de energía que fuera competitivo, que lo podemos demostrar en el ERE. Y al final, de hecho, se ha llegado a firmar 2 PPAs, las mayores de Europa, para suministrarnos energía a base de renovables. Aquí quiero hacer un inciso en decir que las renovables no son malas y los parques eólicos no son malos. Todo Dios anda con este camelo de que los parques eólicos, eso es el futuro y es lo que vamos a tener, lo queramos comer o no. Pero voy a decir por qué no son malas, porque yo puedo decir que es el futuro y ya está. No son malos porque cuando el Prestige reventó en las costas de España, las costas de Galicia, ¿qué traía? Hidrocarburos. Si no queremos depender de los hidrocarburos, del Prestige o de las gasolineras que también contaminan, nadie ha visto manifestarse porque hay gasolineras en cada esquina. ¿Y qué es peor, un eólico o una gasolinera? ¿Qué contamina más? ¿Un coche diésel o un eólico? Entonces, a ver, no podemos tampoco querer hacer un país a base de mentiras o a base de quejarnos de la primera chorrada que llega. Bueno, voy a seguir con el rollo porque si no, al final... conseguimos paralizar el ERE con una cautelar, la primera vez que sucedió en España. Denunciamos que parar las cubas, pararnos la producción, lo que haría es no volver a arrancar la fábrica. Conseguimos la primera cautelar sobre unas medidas laborales. Eso se está estudiando en todas las universidades. Esta cautelar le dijo a Alcoa que no podía parar las cubas. Después tuvimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos daba la razón, decía que el ERE era fraudulento, que habían actuado con mala fe, con lo cual no podían parar tampoco las cubas, y recurrieron al Supremo. En el Supremo también perdieron y al final se llegaron a tener un plan de viabilidad con nosotros, un acuerdo, en el cual ellos invertían 200 millones de euros, o cerca de los 200 millones de euros, son 192, en la fábrica, y a cambio también se ponían a trabajar en un plan energético. Todo eso es lo que tenemos ahora encima de la mesa, se está trabajando. En este acuerdo se llegó que no solo no podían despedir a los trabajadores hasta el año 2027 o 28 si tardan las inversiones, sino que aparte de no poder hacer no ERES o no ERTES a la plantilla, las plantillas exteriores seguirían recibiendo las empresas la misma financiación que tenían en el año anterior. ¿Para qué? Para que tampoco nos pudieran despedir a la industria auxiliar de la fábrica. Eso para nosotros era muy importante. Y aparte llegamos a un acuerdo para que todas las empresas de suministros y de transporte que hay en la comarca fueran prioritarias a la hora de la contratación. Con lo cual aseguraríamos que tampoco las empresas de transporte ni las de suministros sufrieran la caída de la bajada de producción y tuvieran que cerrar. Básicamente ahora están haciendo ya inversiones, estamos esperando por la inversión más grande que lleva mucho tiempo, porque es hacer un horno de cocción nuevo, es hacer una fábrica nueva. Nos dará una viabilidad de 40 años y esos trabajadores que trabajan en esa sección no dependerán del resto de la fábrica para funcionar. Podrán vender los ánodos fuera porque es un campo que tiene mucha salida. Y por el resto, anécdotas te puedo contar muchas, tener que aguantar aquí a Cándido por ahí por la fábrica, pero, o a Zapico, o a Alex, pero la verdad que lo que dije ahora para Nueva España, la anécdota más graciosa es, después de todo el chocho que teníamos montado, que llegamos a él gracias a que no habíamos negociado nunca dinero, porque Alcoa, igual que las otras multinacionales, se llaman finiquitos de chequera. Ellos vienen con muchísimo dinero, de hecho los de Coruña y Avilés les van a dar 60 días por año y 10.000 euros encima, sin límite de mensualidades, lo cual es una auténtica barbaridad para un trabajador que se puede llevar hasta 200 y pico mil euros tranquilamente. Nosotros nunca negociamos dinero porque sabíamos que dividiríamos la plantilla. Y dentro de todo el conflicto de montar campamentos, estar discutiendo con la empresa, huelga va y huelga viene, huelgas indefinidas todas, lo más gracioso de todo fue que un día me dijeron que me iban a denunciar porque va la bandera de Estados Unidos ahí. Y lo cojonudo que lo decía otro sindicato. Era ya acojonante. La pila de chorradas, tenemos una pila de miedos a movilizarnos, que nos lleva a decir una pila de chorradas y asumir una pila de chorradas que nos dimos cuenta. Nosotros acabamos, bueno, solo me denunciaron a mí, no me llegó ninguna denuncia a casa, pero acabamos unas movilizaciones, cortamos autopistas, que está penado, cortamos, bueno, yo creo que todo, el Puente de los Santos lo cortamos 3 veces, el cartel de Alcoa lo quemamos 2, el de la SEPI 3,
ministras quemamos, cantamos ¿dónde está Yolandita? Yolandita, ¿dónde está? No salimos en ningún lado, claro, porque era Yolanda. Y la quemasteis también. Y la quemamos, sí, pero a Yolanda la quemamos 2 veces. A la de industria la quemamos 3. Pero os puedo asegurar que por lo menos a nosotros no nos costó ninguna multa. Y eso fue la suerte que tuvimos. La verdad que yo cuando veo otros colectivos, lo que sí que os puedo decir es que es muy duro tomar la decisión de tirar para adelante. Pero es más duro todavía seguir tirando para adelante un día tras otro. Pues te levantas y la verdad que lo pasas muy mal. Antes, cuando conocí a la mujer y a las hijas del compañero, le decía que cómo aguantaban. Pues tenéis que pensar que gracias a lo que luchó vuestro padre, podéis ir por la calle con la cabeza bien alta. Porque una fábrica se cierra o se abre. Un trabajo lo puedes tener o no, pero la dignidad no te la va a dar nadie. Y el que está sentado en el sofá y solo piensa en la bicicleta y en hacer el mono, jamás va a tener dignidad, porque no lucha por lo de él. Y hoy en día pensamos que nos va a llegar todo por el móvil y por el móvil no llega nada. Y nada más. Pasar la palabra. Agustín, bueno, cuéntanos un poco vuestra experiencia, cómo la vivisteis, cómo fue la solidaridad con vuestro conflicto largo, cómo quedó al final, cómo se siente esa lucha cuando la estáis viviendo, si con los apoyos de la calle, de la ciudadanía, porque estabais en un sitio en Palma del Río que parece que la solidaridad ahí puede estar más cercana, ¿no? Por ser un sitio un pueblo más reducido. Yo creo que eso es importante, porque a la vez trasladamos lo que supone la solidaridad en los conflictos laborales y en los conflictos sociales, la importancia que tiene, ¿no? Y sobre todo ese arrope que existe tan poco ahora en la actualidad, ¿no? Que por eso perdemos tantas batallas. Entonces, que nos cuentes un poquito vuestra situación. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no? Bueno, tanto por las palabras del compañero, ¿no? Han sido muy emotivas, como por darnos voz en este foro, ¿no? Bueno, el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de Zumosol no solo un conflicto de un cierre de una fábrica, sino es algo más, ¿no? Es la comarca de Palma del Río, es el Valle de Guadalquivir, entre Sevilla y Córdoba. El cultivo mayoritario es la naranja, ¿no? A partir de los años 90 que se instauró la fábrica allí, que la instauró Pascual, una fábrica con un montón de dinero público por parte del Gobierno y de la Junta de Andalucía, y fue, digamos, un macroproyecto para ser un motor económico en la comarca, para que la naranja se transformara en Córdoba y tuviera un valor añadido a raíz de la marca Zumosol, que todos conocemos, y de que se elaborara y se transformara el producto con ese valor añadido. Aquí los problemas vienen cuando hay una mala gestión por el grupo Pascual y vende la fábrica y la marca, el Zumosol, a un fondo de inversión turco, que no se dedicaban a la alimentación, sino que se dedicaban al tema venían del tema de medicamentos y de farmacéutica. Lo compran por invertir y además es un fondo de inversión que luego también tuvo un conflicto, que igual el compañero de Italia lo conoce, con el tema de una fábrica de chocolate muy famosa allí en Italia. Vamos, compra este fondo de inversión turco y los primeros 4 o 5 años, pues bueno, funciona bien. Y el problema viene cuando quieren deshacerse de la parte productiva de la fábrica, quieren deshacerse, que ahí vienen todos los problemas, de la parte industrial, de la parte comercial. Ellos quieren seguir comercializando la marca Zumosol en España, pero no ligada a la fabricación de materia prima. Es un error, porque la fábrica compraba la naranja al agricultor de la comarca, miles de millones de litros de naranja, y se trataba allí y se vendía. La empiezan a segregar y se la venden a dos empresas del sector con una opción a compra. Al final las empresas del sector no hacen la opción a compra
y entra en una escalada de mala gestión. Nosotros ya vemos venir que es un problema más especulativo porque, en fin, la materia prima está allí, los trabajadores y las trabajadoras están allí y la fábrica era de alta tecnología. Y nos segregan la empresa en dos. Cuando te viene una subrogación y empiezan a segregar la actividad, pues tampoco hay muchos impedimentos legales, que también podríamos hablar un poco de la falta de control, ¿no?, por parte de las administraciones públicas de sectores estratégicos, ¿no?, como el tema del aluminio o, por ejemplo, el tema de la naranja en Córdoba. Al final, hacen una ingeniería fiscal este tipo de empresas para simular otras subrogaciones y la mitad primero empiezan con la parte de exprimido de la fábrica, que es, digamos, la que compra la naranja al granel y hacen el zumo, y luego la otra actividad es la que envasaban el zumo y lo comercializaban. La parte del envasado se inventan una venta con otra empresa que no tenía capacidad tampoco para quedarse con esa fábrica, y dejan a los trabajadores a los 15 días de comprarlo esa nueva empresa, los dejan sin dado de alta, o sea, los dan de baja a la Seguridad Social, no hacen ERTE, o sea, es totalmente... y los dejan en un limbo legal y sin ningún tipo de cobertura, ni estaban despedidos, ni podían echar desempleo, y era una situación totalmente surrealista. Lo ponemos en manos, obviamente, de la Guardia Civil, porque nosotros interpretamos que había un delito contra los trabajadores por falta de... Pues, no estaban de alta de la Seguridad Social, había una empresa que no asumía sus responsabilidades, y entramos en una dinámica de absoluto abandono. Por parte digamos, del fondo de inversión dice que se la ha vendido a esta gente, y la empresa nueva dice que se ha ido, que no la ha comprado, y les deja la llave a los trabajadores de la fábrica, y se quedan los trabajadores de la fábrica con una fábrica, sí, pero sin dar de alta y entonces decidimos hacer un campamento de lucha allí para hacer el sentimiento de grupo y que tampoco se desmantelara, porque ya empezaron a ir gente por allí a desmantelar, porque el tema del acero inoxidable, los tanques, el cobre, todas estas cosas al final. Y así se han tirado casi 7 meses en el campamento. A todo esto, la otra mitad de la fábrica también hacen algo parecido, se inventan un concurso de acreedores, también le tenemos que poner una denuncia por lo penal. Bueno, a todo esto, pues acudimos a todo tipo de movilizaciones, todo tipo de reuniones con todos los partidos políticos, al Parlamento Europeo, la Junta de Andalucía, al Congreso de Diputados, en fin. Todo el pasillo que hay que hacer cuando una fábrica, por desgracia, cierra. Muy buenas palabras, pero al final aunque suene mal, estábamos tratando ya con una especie de delincuencia organizada. O sea, ya no estabas hablando de, oye, que cierro negocio, un despido y te vas, ¿no? Ya es que estaban haciendo presuntos delitos contra los trabajadores. Se ponen, como hemos comentado antes, denuncias por lo penal, y se hace una instrucción de ese sumario, y la Inspección de Trabajo nos da la razón en primera instancia y nos dice que había una simulación en la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras y que es ilegal. Entonces, a partir de ahí, pues ya se mandan cartas digamos, a los dueños de los fondos de inversión para que se presenten, porque nosotros también tuvimos que poner la demanda de despido. Impugnamos también un ERTE que nos presentaron y también lo ganamos, y tuvieron que devolver el dinero del ERTE, porque los ERTE es otra cosa. Los ERTE te los presentan y si no hay acuerdo te los comes con patatas, y luego tienes que denunciar, como también han hecho los compañeros, y te da la razón, pero claro, te da la razón ya cuando está cerrado o cuando te has comido el desempleo y no hay dónde cobrar, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas también de los conflictos laborales y de la falta de control por parte de las administraciones públicas. Bueno, al final el tema penal fue el que más dolió, y pues dio la casualidad que uno de los dueños de ese grupo de inversión pues tenía un chalet en Madrid, en La Moraleja, y cuando se bajó del aeropuerto, como tenía una orden que no se había presentado al juez, pues dio la casualidad que la Guardia Civil lo detuvo, lo llamó a declarar al juez, y a partir de ahí se empezaron a solucionar los problemas. A partir de ahí ya no había problema de liquidez,
ya nos echaba la culpa a una empresa pantalla a la otra y a partir de ahí fue una cosa rápida y vamos, al final eso fue una parte del conflicto. ¿Qué pasa? Que los trabajadores están cansados desde el 19, estábamos ya en el 22, pues ya habían algunos encontrado trabajo, otras personas sí, otras no. Al final optaron, pues al final se votó en asamblea, coger las indemnizaciones. Y la indemnización es el 100% del improcedente, los salarios de tramitación, los 6 meses de ERTE, o sea, todo. Cuando no había dinero, luego había dinero. Luego, la otra parte nos pasó exactamente lo mismo. También cuando empezaron las diligencias por lo penal, porque las sanciones administrativas de la Inspección de Trabajo las pagan o no las pagan, o se van a un concurso de acreedores y se hacen insolventes, pero por lo penal la cosa cambia, porque alguno va para... se tiene que sentar en el banquillo. Y yo creo que esos son los controles que nos faltan. Nos faltan más controles para que este tipo de cosas, por parte de la Administración Pública, no sea... que sí, que está bien que la lucha, además, como decía el compañero, también la suerte que hemos tenido, que era un pueblo, Palma del Río, un pueblo grande, y la lucha en un pueblo, pues ha habido momentos muy, muy bonitos de, oye, defendamos la poca industria del pueblo, había allí un montón de personas abrazando la fábrica, pero al final se han pagado, se han gastado casi 5 o 6 millones de euros en indemnizaciones y al final la fábrica está cerrada, ¿no? Al final el despido al final es libre, mientras que lo justifiques o lo pagues. Entonces, al final la fábrica está cerrada, los agricultores, porque allí hay pequeño y mediano agricultor, y no son todos grandes agricultores, no tienen un operador que compra la naranja, el cultivo de la naranja, hay especuladores ya, solo se ha quedado un operador que García Garreón, Don Simón, que es el único que compra ya naranja a granel, y entonces ha sido una ruina no solo porque se haya cerrado una fábrica, sino porque la comarca que vive de ese cultivo se ha quedado sin una fábrica, sin un tractor entonces, aparte de los transportistas, de todo el volumen de facturación que hay alrededor y es una auténtica pena que a día de hoy pues no ha habido una responsabilidad por parte de las administraciones públicas de ninguna, o sea, porque nosotros estuvimos con el ministro Plana de Agricultura, nos faltó estar con todo el mundo y al final todo el mundo muy buenas palabritas, todo muy bueno, pero al final se ha pagado, los trabajadores se han ido aburridos, han cobrado su indemnización. Es verdad que gracias a la organización colectiva y a la lucha de las personas trabajadoras por medio de un sindicato, bueno, en este caso por medio de comisiones obreras, ha logrado que salieran lo mejor posible, pero al final el objetivo es, como decía el compañero, al final la fábrica está cerrada, ¿no? Y yo creo que esa es la asignatura pendiente que tienen que tener las administraciones públicas para que no se cierren industrias, que son motores económicos, que son importantes, que al final se cierran y se quedan sin esa dinámica y sin futuro. Y además sin alternativa. Y ahora estamos a la espera de que haya un inversor que se quede con esa fábrica, porque la fábrica está en venta, con la marca Zumosol, que está destrozada, por el conflicto se destrozó la marca, y esperemos que venga un inversor con capacidad para poner en marcha esa fábrica, pero a día de hoy, pues nada. Bueno, vamos a cambiar. Voy a pasar la palabra a las compañeras de la Suiza, a Laura y a Sara. Más o menos lo estamos siguiendo aquí recientemente porque han iniciado una campaña contra esa condena que tienen pendiente, que esperemos que quede en nada. Yo les decía antes, en broma, ahí afuera, que bueno, que igual necesitábamos para activar el movimiento obrero y el movimiento social tener alguna víctima, pero no pasa de ser una broma. Es muy serio que por defender un derecho y por defender un caso de acoso, como os decía al principio, pueda haber compañeras que puedan entrar en prisión. No es nada agradable, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que prestar toda la atención con las compañeras que están pidiendo solidaridad, están haciendo una campaña enorme para defenderse, lógicamente, de esa injusticia que se está cometiendo, y yo les cedo la palabra a ellas para que nos cuenten ese episodio. No tiene que ver con la industria, pero creo que encajaba
perfectamente en este acto, porque es una historia más también de represión que se une a la mucha represión que está habiendo en todo el contexto del movimiento obrero, pero también de movimiento social. Entonces, Sara y Laura, decirnos. Luara. Bueno, esto es empezar un poco por el final, porque como ya sabéis, estamos condenadas actualmente a 3 años y medio de cárcel y a una multa de 150.000 euros. Pero vamos a empezar por el principio. Voy a intentar resumir algo que ya viene de lejos, porque de esto hace 6 años, desde que empezó todo el conflicto de la Suiza. Entonces es un poco complicado en tan poco tiempo resumir tantas cosas que han pasado, pero bueno, lo vamos a intentar. En este caso, el conflicto de la Suiza, que llegó al sindicato de la CNT, llegó de la mano de una trabajadora. Es muy diferente a lo que estábamos escuchando, pero es sindicalismo también de un sector que está tan maltratado como es el de la hostelería. Y además tiene una peculiaridad, y es que en este caso, aparte de haber un acoso laboral que sucede tantas veces, en este caso pues jornadas maratonianas, horas extras sin pagar, en este caso en concreto la víctima y la trabajadora estaba embarazada y sufrió una amenaza de aborto en el propio lugar de trabajo, tuvo allí directamente un sangrado y el empresario no le facilitaba salir de allí al hospital para tratarse. O sea, ya estamos hablando de un acoso laboral grave. Además, en este caso tenía también la otra parte del supuesto acoso sexual. Tenemos que llamarlo supuesto porque, bueno, a esta gente le encanta denunciar por deporte y ya venimos curtidos de eso. Y además porque tantas y tantas veces, como sucede por desgracia, la denuncia por acoso sexual se archivó por falta de pruebas. Pasa muchas veces en los casos de acoso sexual que suceden en la más estricta intimidad, y además en el ámbito laboral el acoso sexual existe, y existe mucho, y es uno de los más silenciados y de los más apartados, porque casi nunca las mujeres se atreven a denunciarlo y la mayoría de las veces son ellas las que pierden el trabajo. Entonces, bueno, luego ya lo que es el conflicto desde el sindicato, pues no fue un conflicto muy diferente a nivel laboral de lo que habían sido los demás. La línea fue la misma, pues intentar primeramente hablar con la empresa para que la trabajadora saliera de la empresa lo más dignamente posible, ya que evidentemente estaba de baja y no se quería reincorporar de ninguna de las maneras. Y pues la línea fue la que seguíamos siempre, intentar reunirnos con la empresa y llegar a un acuerdo de todo eso que se le adeudaba a la trabajadora. Primero fuimos en comisión sindical unas compañeras, porque en este conflicto las mujeres tuvimos la mayor carga de peso en él y la mayor participación, porque además creemos que es un conflicto, como ya os digo, con un gran componente de género. Fuimos 2 veces a pedir una reunión, la segunda vez nos la concedieron, esa misma tarde tuvimos la reunión y ahí viene una de las cosas que nos llevan a estar ahora mismo como nos encontramos. Dentro de esa reunión pues se intentaron llegar a varios acuerdos. Uno de ellos, que estaba encima de la mesa, era una retirada de una denuncia a la pareja de la trabajadora, porque cuando casi aborta en el lugar de trabajo fue allí, montó un pitote y la empresa le denunció. No era algo que al sindicato nos preocupara demasiado, porque lo que nos preocupaba era la trabajadora, pero se puso encima de la mesa. Y de ahí viene la imputación de obstrucción a la justicia. Bueno, suena un poco a chufla, ¿no? Porque estamos condenadas a cárcel por nada. Yo ahora antes escuchaba al compañero todo lo que, pues, fuego y prendimos tal, y por un lado pienso, jolín, si llegamos nosotras siquiera a romper un cristal, ¿de qué estaríamos hablando? Y por otro digo, pues a lo mejor teníamos que haberlo hecho, no sé, por lo menos estaríamos condenadas por algo más, no por hacer estrictamente sindicalismo de libro, por ir a pedir unas reuniones, por reunirnos y después por tener unas concentraciones delante de un puesto de la pastelería, pues pidiendo justicia y derechos laborales. Concentraciones que siempre fueron legales, comunicadas a delegación de gobierno y que tantas veces se había hecho. Y quizás por eso estaban un poco cansados en Gijón, concretamente, la policía estaba un poco cansada de tanto conflicto laboral, y además tanto conflicto laboral ganado.
Y quizás por eso estamos ahora en la situación en la que nos encontramos, porque realmente estamos condenadas sin pruebas. No hay ninguna prueba que a mí que se aporte para decir que yo obstruí nada. No hay ninguna prueba que se aporte para decir que yo hice injurias y calumnias. Y cuando digo yo es por poner un ejemplo, pero podría decir cualquiera de mis compañeras. Lo único que hicimos fue tener una reunión con una empresa, en presencia de sus abogados además, y unas concentraciones. Esa empresa cerró y esa pastelería cerró, y a eso se agarran porque el pobre empresario tuvo que cerrar su modo de vida. Pero no dicen que la pastelería llevaba 1 año a la venta, y no dicen que la pastelería ya no daba ganancias, y tampoco dicen que a día de hoy tienen otra pastelería en el centro de Oviedo, al lado de la catedral, mucho más bonita, mucho más prestigiosa y mucho más todo. Sin embargo, y lo más sangrante de todo, es que la víctima real, la mujer que llegó al sindicato pidiendo ayuda, pues ha tenido desde entonces la vida bastante destrozada, porque no se le ha reconocido como víctima en lo laboral, no se le ha reconocido como víctima de agresión sexual. Y además, esa mujer que fue pidiendo ayuda, a día de hoy también es una de las condenadas de las 6 de la Suiza. ¿Por qué? ¿Por obstrucción a la justicia? No. ¿Por haber ido a las concentraciones? No. Bastante mal estaba como para acudir a las concentraciones. Ella no participó de nada de lo que el sindicato llevó a cabo en el conflicto laboral. Ella está condenada, y esto dicho en la sentencia, únicamente por contarlo. Porque ella fue la que llegó al sindicato y llegó con esta historia que dio lugar a lo que fue luego el conflicto laboral. Entonces, esta mujer, a día de hoy, está condenada, junto con otras 4 mujeres y un hombre, a 3 años y medio de cárcel y a una multa de 150.000 euros por contar cómo la explotaban en su lugar de trabajo y por contar un supuesto acoso sexual. Abandonada primero por la justicia y encima condenada. El caso de la Suiza nos puede, nos queremos trasladar que es algo que no solo nos afecta a nosotras, que nos afecta a todos y a todas como trabajadoras y luego también como mujeres. Porque si esto está pasando y esta condena puede sentar un precedente y no podemos consentir que eso pase. Por eso, porque al final lo que nos queda a todas es la solidaridad. Ahora mismo, como os comentaba Cándido, tenemos una campaña de solidaridad que se llama Las 6 de la Suiza. Queremos mantener el conflicto lo más vivo posible porque, como ya os digo, viene de muy atrás. Ahora mismo estamos esperando el recurso al Tribunal Supremo. Llevamos esperando ese recurso 1 año. No sabemos si lo admitirán a trámite o no. Si lo admiten a trámite, pues seguiremos con esta lucha y seguiremos esperando. No sabemos cuánto tiempo más. Pero si no lo admiten a trámite, pues se abre la vía de ejecución de sentencia. Y dentro de esa vía cabe la posibilidad de que podamos entrar en prisión. Por ello estamos recogiendo toda la solidaridad posible. Tenemos en las redes sociales, vamos actualizando en Las 6 de la Suiza, se llama tanto en Facebook como en Instagram y demás, pues todas las acciones que vamos llevando a cabo. También estamos vendiendo camisetas, tenemos ahí el puesto, pues bueno, pues para intentar financiar todo lo que la campaña pues nos requiere. Y nada, no sé si mi compañera, ya lo conté yo, ¿no? Vamos mal de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues dejaba para el último al compañero Darío Salvetti, que viene desde Italia. Creo que no estamos muy acostumbrados a ver o que nos cuenten conflictos fuera de lo que es el entorno nuestro, de Asturias o del contexto del Estado español. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener aquí a este compañero que han llevado una lucha ejemplar en su empresa también por la supervivencia, y creo que nos puede aportar alguna cosa, ¿no? Y bueno, que la solidaridad debe de sobrepasar lo que son las fronteras locales de cada sitio, ¿no? ¿Os imagináis la cantidad
de trabajadores y la cantidad de víctimas de las injusticias en el mundo que estamos sufriendo, la represión y las consecuencias del capitalismo, pues bueno, si juntáramos toda esa fuerza real que tenemos, ¿alguien pensaría que podrían llegar a tanta explotación como la que estamos sufriendo? Yo creo que no. Entonces, bueno, tendríamos que dar los primeros pasos. Yo dejo la palabra al compañero porque creo que nos puede aportar cosas y agradecerle que haya viajado desde Italia para estar hoy aquí en la Semana Negra de Gijón y contarnos un poco su conflicto, que creo que es importante. Adelante, compañero. Gracias para la invitación y disculpa por mi castellano. Espero que soy capaz de expresar todo lo que quería. Por la falta de tiempo voy a explicar nuestra lucha procediendo por etapas. Claramente esa es una manera impropia de contar un proceso que es fluido, pero me permite ir más rápido. GKN es la vieja Fiat de Florencia. Fue vendida en el 94 a la multinacional GKN y en el 2018 todo el grupo GKN fue vendido a un fondo de inversión especulativo privado que se llama Melrose Británicos, que no hace misterio de lo que es su trabajo. Su eslogan es comprar, mejorar y revender, donde mejorar significa cortar puestos de trabajo y fábricas. Así que nosotros ya sabemos en el 2018 lo que estaba pasando, pero no es siempre fácil hacer lucha anticipando lo que los patrones hacen. También cuando uno lo sospecha, convocar huelgas en base a un sospecho no es así fácil. Entre el 2007 y el 2018, antes de la llegada de ese fondo, ya hubo una ruptura entre los trabajadores de GKN de Florencia y los líderes del sindicato oficial. Una ruptura en el sentido que, para diferentes razones que no tengo tiempo para explicar, empezamos a buscar una manera de construir un modelo sindical que llamamos participativo, reivindicativo y democrático. No solo entre el 2007 y el 2008 hubo una serie de huelgas muy importantes en cual efectivamente logramos acuerdos muy avanzados, lo más avanzado prácticamente de toda Italia. Pero empezamos a comprender cómo no hay la posibilidad de firmar acuerdos con esa gente porque los patrones simplemente no respetan los acuerdos cuando están positivos para ti, respetan solo los acuerdos que son negativos para ti. Y empezamos a ver que había una arma que la multinacional usaba contra nosotros, que era la mala gestión de la fábrica, el gasto del dinero, la destrucción lenta de la profesionalidad. Así que, por ejemplo, una vez hicimos un estudio en una línea de montaje donde se veía que en esa línea de montaje estaban 150 minutos de falta de trabajo para la falta de manutención prácticamente cada 8 horas. Así que prácticamente es cuando nosotros hicimos 1 hora de huelga, era como un favor que hicimos a los dueños. Era una manera para preparar muy suavemente el cierre de la fábrica, destruyendo muy lentamente la fábrica. Así que cuando llegó el Fondo Financiero en el 2008, empezamos a desarrollar formas de control obreros más directos sobre la producción. Hicimos un acuerdo para multiplicar los delegados sindicales que pasaron desde 8 a 20 con una forma mucho más rápida de elección y formamos el colectivo de fábrica, que no es nada más que una estructura más fluida, más de base, que se desarrolla paralelamente al sindicato oficial que seguía existiendo. Yo soy un delegado sindical de FIOM, de los sindicatos metalúrgicos, pero el colectivo de fábrica era necesario para crear una unidad entre los trabajadores de diferentes sindicatos y también entre los trabajadores con la tarjeta sindical y los trabajadores sin tarjeta sindical, porque en una época en cual el sindicato
a pesar que nuestra fábrica no lo era, pero generalmente es concebido como algo burocrático por los trabajadores. Hubiera un montón de compañeros de trabajos que simplemente querían hacer actividad sindical, pero no querían en primer lugar, por ejemplo, afiliarse a un sindicato o a un otro. En el 2021, después de 3 años de luchas contra el Fondo Financiero, en cual siglaron un montón de acuerdos en cual decían que no iba a ningún peligro de despidos, el viernes 9 de julio de 2021 nos dijeron que hubiera un día de trabajo colectivo para todos. Y cuando todos estábamos en trabajo colectivo, a las 10:30 nos enviaron una mail, un correo electrónico, en cual decían que la fábrica estaba cerrada y todos estábamos despedidos. Después de 1 hora fuimos en frente a la fábrica que estaba cerrada, con guardias privadas que nunca hemos visto y sin uniformes, algo que en Italia claramente te recuerda rápidamente una squadra paramilitar fascista, ¿no?, que defendía las fábricas. Conseguimos reentrar en la fábrica y de aquel momento son ahora más de 2 años que estamos en asamblea permanente y la fábrica en un cierto sentido está bajo nuestro control. Ni una máquina, como se dice, bueno, fundamentalmente ningún medio de producción ha salido de la fábrica porque hemos impedido físicamente la delocalización de los medios de producción. Allí prácticamente empezó un movimiento que por 3 meses fue localmente de masas. Se aglutinaron los estudiantes, los centros sociales, también la Iglesia Católica de base, todo el mundo fue solidario con nosotros también porque nuestro mensaje por principio no fue de guardar nuestro singolo puesto de trabajo, pero nuestro slogan fue por principio Insorgiamo, que es el slogan de la resistencia partisana antifascista fiorentina, que significa levantámonos, para decir que el problema no estaba en nuestra singular fábrica, que lo que estaba pasando a la fábrica más sindicalizada de Italia era algo que iba a pasar a todo y también a los precarios. Claramente esto quitaba la posibilidad de tener en futuro un puesto de trabajo efectivamente fijo y con derechos. El movimiento fue entre julio y septiembre contundente, tuvo 3 manis, de cual una fue el 18 de septiembre de 2021, con 40.000 personas convocadas por la calle para nosotros, para el colectivo de fábrica. Y el 22 de septiembre un juez declaró, un tribunal declaró ilegal e ilegítimo nuestros despidos. Esto fue claramente el resultado dialéctico de nuestra movilización y también de todos los acuerdos que hubimos firmado en los años antes. Lo que pasó es que claramente los despidos fueron derrotados, pero nosotros seguimos en un limbo porque la producción no volvió, así que prácticamente nos quedamos en una fábrica sin trabajo, bajo control obrero, pero sin trabajo, pero empezamos a tener un poco de tiempo más. Y en el otoño 2021 empezamos a desarrollar más enlaces con el movimiento por la justicia climática, explicando que nosotros somos obreros del automotive, pero nunca nadie has preguntado a nosotros qué queremos producir. Así que ahora el trabajo que nos vuelve, queremos elegir qué trabajo hacer. Nosotros hicimos transmisiones para Ferrari, Maserati y Alfa Romeo y los patrones dijeron que nuestros despidos eran falta de la lucha por la transición climática, porque hay que hacer la transición climática, sí que hay que despedir los obreros del automotive. Si eso es, nosotros empezamos a preguntar juntos con el movimiento de la justicia climática una real transición climática para nuestra fábrica. Así que en el diciembre de 2021 presentamos un plan industrial en el cual se desarrollaba la idea que GKN nacionalizada podía ser una de las fábricas que desarrollaba una industria para la producción de medios de transportes públicos, claramente con una motorización avanzada y verde. En aquel momento, cuando empezamos a hablar de nacionalización, por milagro llegó un dueño privado que compró la fábrica.
Este dueño privado nos prometió que en 3-4 meses iba a buscar nuevos inversores para convertir las fábricas a la producción de motores eléctricos y no sé qué. Nosotros teníamos el sospecho que todo eso era una trampa, así que la Asamblea Permanente siguió y no abandonamos la fábrica, ¿no? Solo que era bastante difícil continuar a luchar cuando formalmente nosotros hemos ganado, porque en el enero 2022 los despidos estaban prácticamente anulados y todo el mundo decía que nosotros hemos ganado, ¿no? Así que empezamos a convocar huelgas juntos, siempre con el movimiento climático. El 26 de marzo de 2022 convocamos una manifestación de 30.000 personas en Florencia que se llamaba Por esto, por otro y por todo, explicando que estamos luchando, siguiendo luchando en guardia de la fábrica, pero también por todo lo que está pasando en el mundo del trabajo y por un todo, que es una crítica al sistema. En el verano del 2022 fue bastante claro que no iba ningún inversor, que era toda una trampa, y así que el Estado prácticamente estaba forjado a pagar nuestros sueldos con dinero público. Así que empezamos a decir que si era así, nuestra fábrica era de verdad pública y socialmente integrada, y los que pedimos era un nuevo plan industrial público para convertir totalmente la producción. Y empezamos a desarrollar este plan industrial alternativo en cual la fábrica puede producir cargo bike y en colaboración con nuestro Comité Técnico Científico Solidal, que hemos desarrollado paneles solares, se dice, paneles solares de última generación sin utilizar silicio y baterías sin usar litio y cobalto, así sin extractivismo y sin explotación de la actual nueva economía de greenwashing. Cuando esa idea fue levantada, el ataque contra nosotros se fue más fuerte y violento. En el octubre de 2022 acabaron de pagar nuestro sueldo, así que por 8 meses fuimos sin sueldo, prácticamente como en un pequeño golpe de Estado, no sabía cómo definirlo. Todos los derechos democráticos como contractuales que teníamos fueron anulados, simplemente acabaron de respetar cualquier derecho posible, y nosotros seguimos en una fábrica bajo control obrero, sin sueldo, sin contrato, sin derechos. Empezamos diferentes luchas. El 25 de marzo del 2023 hubo una otra manifestación de 20.000 personas. Ocupamos diferentes puntos de la ciudad, nosotros también, bueno, muchísimos. Y en el mismo tiempo empezamos a desarrollar un plan de autorrecupero de la fábrica, que no era nuestro primer plan, pero desarrollamos la idea de una cooperativa pidiendo al Estado y a la municipalidad de inversionar en nuestra cooperativa como manera para autorrecuperar la fábrica, empezando a estudiar la historia de las fábricas recuperadas en Argentina, de otro ejemplo como Viomé en Grecia y otro más. Y lo que está pasando es que ahora prácticamente el plan patronal está derrotado. Nosotros, después de 2 años de guerra que sigue, somos la mitad, porque muchos compañeros con las lágrimas en los ojos después de 8 meses sin sueldos, fueron obligados a despedirse voluntariamente para recuperar cualquier forma de rédito. Hemos también formado una caja de resistencia que ha inversionado, nosotros sí, como 90.000 euros para resistir en esos 8 meses, y empezamos a hacer una colecta de dinero voluntaria que ha recogido 200.000 euros para la reindustrialización por bajo. Así que nuestro plan fundamentalmente ahora es esto:
usar la cooperativa como forma por pedir la intervención pública y la inversión pública en la cooperativa bajo nuestro control, desarrollar por bajo nuestro plan industrial con esa tecnología verde en conjunto con la competencia solidal del movimiento ecologista radical, no del greenwashing, y desarrollar una asamblea de movimientos sociales que tienes un tercio de las acciones de la propiedad de la cooperativa como forma para balanzar la tendencia capitalística que están en una cooperativa que evolve en el mercado hacia la autoexplotación. No sé si vamos a conseguirlo y no es un modelo que está bueno para todas las fábricas, pero seguramente en una Europa en cual en el automotive están en peligro 300.000 puestos de trabajo solo en el sector del automotive, este ejemplo puede ser efectivamente una inspiración para decir que nosotros no somos solo clase obrera que conoce su lugar de trabajo, nosotros somos una clase dirigente que está capaz de dirigir la sociedad, que no tiene el miedo de la transición, de la llamada transición ecológica, sino que somos los solos que quieren esa transición en manera rápida, real, radical, y que al final esta manera probablemente es anticapitalista o no es. Gracias. Bueno, tenemos un vídeo que se iba a ir proyectando al principio para que se fuera viendo de la lucha del colectivo, que dura 1 minuto y medio. Os lo vamos a poner ahora porque ya es el tiempo que queda para que lo podáis ver, que es de los compañeros, de la lucha de ellos allí. Entonces, nada, ponlo, lo vemos y ya... Dura 1 minuto y medio, ¿eh? Yo creo que vale la pena verlo porque va relacionado con lo que el compañero nos ha dicho. Di prendere in giro questo territorio. L'azienda GKN Firenze ha chiuso. Noi si è fatto semplicemente quello che si dovrebbe fare quando da un giorno a un altro ti dicono vattene a fanculo, sei licenziato. Ci avete toccato la famiglia, ma avete sbagliato i calcoli perché la nostra famiglia è molto larga. Questa famiglia è larghissima. Quando venite qua ci chiedete sempre come stiamo, ma come volete che stiamo? Però in tutto questo, almeno noi proviamo a trovare la lucidità di rimandarvi la domanda. Noi siamo così, e voi come state? Voi tutti. ¿Ya está? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta charla, que creo que fue muy aportativa, muy interesante, escuchar la opinión de los compañeros y de las compañeras aquí presentes. Y a mí solo me queda agradecer a Darío, al compañero Agustín, al compañero Zan y a las dos compañeras, a Laura y a Sara, la presencia en esta mesa, agradecerles que nos hayan contado su historia. Pero que esto no se quede solamente aquí, sino que a partir de aquí podamos generar solidaridad, podamos generar apoyo entre las distintas luchas, estén donde estén a la distancia que estén. Yo creo que es un ejemplo. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando el compañero italiano hablaba de movilizaciones de 300.000 personas, es que es de asustar, porque eso hoy ya no se ve en ninguna parte, con lo cual, esos son... Sí, ahora lo digo, sí, y más. Entonces, creo que es importantísimo que aportemos todo eso. Nada, agradecer, como digo, la presencia aquí, que podamos hacer más actos de estos, que esto se traslada a más sitios. Ahí a la venta, está a la venta unas camisetas y cosas en solidaridad con las compañeras de la Suiza,
Y en una carpa que hay ahí, que es la ¿cómo se llama? La librería. La Revoltosa. En la Revoltosa vamos los compañeros que estáis en la mesa, a hacer una foto de solidaridad, de apoyo a las compañeras para que lo publiquen en las redes sociales. Y nada más, lo damos por finalizado. Muchas gracias. Pues nada, hay una carpa allí, vamos a hacer la foto ahora con la camiseta de ellas para que se difundan por las redes con la solidaridad, ¿vale?